Hay momentos en la historia económica donde la tinta de una firma en el despacho oval pesa más que millones de toneladas de roca extraída de las entrañas de la Tierra. Y lo que acabamos de presenciar, el 14 de enero de 2026, es uno de esos instantes de fractura tectónica. Donald Trump no ha firmado simplemente un papel. Ha firmado una declaración de guerra geoeconómica contra el corazón mismo de Sudamérica. Lo que se ha desatado contra Perú, y por extensión contra la cadena de suministro global de minerales, no es una simple disputa arancelaria ni una negociación agresiva de las que solíamos ver en su primer mandato. Es una amenaza existencial, un terremoto estratégico que está sacudiendo los cimientos de los mercados mundiales, desde la Bolsa de Metales de Londres hasta los socavones mineros en los Andes peruanos. Soy Richard Wolff y hoy vamos a desglosar con rigor marxista por qué esta proclamación presidencial bajo la sección 232 es el síntoma terminal de un imperio que, al darse cuenta de que ha perdido la competencia económica contra China, ha decidido volcar el tablero y usar la fuerza bruta del proteccionismo para intentar recuperar lo que la mano invisible del mercado ya le entregó a Asia. Para entender la magnitud del pánico que recorre hoy los pasillos de las mineras en Lima y Santiago, debemos mirar la letra pequeña de lo que Trump ha activado. Ha declarado una emergencia nacional por la dependencia estadounidense de minerales críticos procesados. Bajo la sección 232, una herramienta de la Guerra Fría diseñada para proteger la seguridad nacional, el presidente ha ordenado a sus negociadores comerciales conseguir acuerdos bilaterales que garanticen el suministro exclusivo y barato de estos minerales en un plazo de 180 días. Es un ultimátum mafioso. Tienen 6 meses para darnos lo que queremos, al precio que queremos y bajo nuestras condiciones, o enfrentarán la ira tarifaria del imperio. Y la amenaza específica es devastadora. Tarifas del 50% al cobre peruano y chileno, si no se alinean con los intereses de seguridad de Washington. ¿Por qué Perú? ¿Por qué ahora? Porque Perú se ha convertido en el nudo gordiano de la geopolítica del siglo XXI. No es solo que sea el segundo productor mundial de cobre, una posición que ya de por sí lo convierte en un objetivo estratégico. Es que Perú es el hogar del puerto de Chancay, y aquí es donde la economía se encuentra con la guerra. El puerto de Chancay, esa megaestructura de $4.000 millones, financiada y construida por la estatal china COSCO Shipping, no es simplemente un muelle para cargar contenedores. Es un bypass coronario al sistema de control logístico estadounidense. Reduce el tiempo de viaje entre Sudamérica y Shanghái a 35 días, evitando el Canal de Panamá y, por lo tanto, evitando la vigilancia y el control de la Marina de los Estados Unidos. Trump lo ha dicho con una claridad brutal que rara vez se escucha en la diplomacia. El puerto chino en Perú representa una amenaza a la soberanía peruana y a la seguridad de las cadenas de suministro estadounidenses. La reacción de los mercados ante esta amenaza ha sido un terremoto instantáneo. El precio del cobre en el mercado COMEX saltó un 12% en cuestión de horas. ¿Por qué sube el precio si Trump amenaza con bloquearlo? Porque el capital financiero, en su histeria especulativa, entiende que si Estados Unidos rompe la cadena de suministro, habrá escasez. Habrá un caos logístico. Las fábricas de vehículos eléctricos en Detroit, los fabricantes de municiones y los constructores de centros de datos para inteligencia artificial entrarán en pánico por conseguir el metal rojo.
Pero al mismo tiempo, las acciones de las mineras peruanas y chilenas se desplomaron. El capital huye de la incertidumbre. Si Perú pierde el acceso al mercado estadounidense o si se ve obligado a romper con China, su modelo económico colapsa. Lo que estamos viendo es la colisión frontal entre dos eras del capitalismo. Durante 40 años, Estados Unidos predicó el evangelio del libre mercado. Dejen que el capital fluya. Dejen que las empresas inviertan donde sea más eficiente. Bajo esa lógica, China invirtió en Perú. Construyó el puerto que nadie más quería construir y compró las minas que Occidente consideraba riesgosas. Ahora que China domina el 50% del procesamiento de 54 minerales críticos, según el propio informe Lutnick que Trump usa para justificar su decreto, Estados Unidos decide que el libre mercado ya no le sirve. Decide que la eficiencia es una amenaza a la seguridad nacional. Y como ya no puede competir económicamente, recurre a la coerción política. La amenaza a Perú es el reconocimiento implícito de la derrota industrial de Estados Unidos. El informe Lutnick es una confesión de debilidad imperial. Admite que Estados Unidos es demasiado dependiente de fuentes extranjeras. Pero en lugar de invertir en su propia capacidad industrial, en lugar de desarrollar tecnología propia, la respuesta de Trump es extorsionar a los proveedores. Es la lógica del rentista armado. Al amenazar con tarifas del 50% o precios mínimos de importación, Trump está intentando forzar a Perú a elegir. O son una colonia extractiva exclusiva de Estados Unidos o son un paria comercial. Pero Perú ya no está en 1990. Su economía está profundamente entrelazada con Asia. El 63.9% de las exportaciones peruanas son minerales y la gran mayoría va a China. Romper con China para complacer a Trump no es una opción económica viable. Es un suicidio nacional. El silencio inicial del gobierno peruano ante esta agresión es ensordecedor, pero comprensible desde la cobardía de las élites locales. Están paralizados. La Cancillería murmura sobre la soberanía absoluta del puerto de Chancay, pero saben que son palabras vacías si Trump decide cerrar el mercado estadounidense a los textiles o a la agroindustria peruana como represalia. La burguesía peruana está atrapada en su propia contradicción histórica. Durante décadas vendieron el país al mejor postor, sin importar la bandera, celebrando la inversión extranjera como la panacea. Ahora descubren que cuando vendes tus recursos estratégicos a dos imperios rivales que están al borde de la guerra, tu territorio se convierte en el campo de batalla. No hay soberanía posible cuando tu economía depende enteramente de la exportación de piedras y tu infraestructura clave es propiedad de una potencia extranjera, mientras tu seguridad depende de otra. La depreciación del sol peruano en un 1.2% inmediatamente después del anuncio es el voto de desconfianza del sistema financiero global. El dinero inteligente sabe que Perú está en una posición imposible. Si cede ante Trump y bloquea o nacionaliza el puerto de Chancay, como sugieren los halcones en Washington, China tomará represalias económicas devastadoras. Si ignora a Trump y sigue profundizando su relación con Beijing, se enfrenta a tarifas que destruirán la competitividad de sus otros sectores exportadores y a una posible desestabilización política financiada por la CIA o por organismos democráticos estadounidenses. Es el dilema del prisionero, jugado a escala nacional. Pero el terremoto no se detiene en las fronteras de Perú. Chile,
El primer productor mundial de cobre está sintiendo las réplicas con la misma intensidad. La amenaza de la tarifa del 50% también va dirigida a ellos. Perú y Chile juntos controlan el 40% de la producción global de cobre. Si Estados Unidos logra romper el mercado del cobre andino, fragmentando el precio mundial, creando un mercado occidental caro y un mercado asiático separado, destruirá la eficiencia de la economía global. Estamos ante el fin de la globalización de las materias primas. Estamos regresando a bloques comerciales cerrados, al mercantilismo del siglo XVIII, pero con misiles hipersónicos y algoritmos de alta frecuencia. Brasil observa esto con una mezcla de cautela y oportunismo. Para Brasil, Chancay es también una salida estratégica para sus exportaciones agrícolas hacia Asia, evitando el Atlántico. Si Trump logra neutralizar Chancay, golpea indirectamente al agronegocio brasileño. La reacción sudamericana es un caos de sálvese quien pueda. La derecha continental celebra el retorno de la mano dura de Trump, soñando con que esto traerá alineamiento y dólares, sin entender que el America First de Trump no tiene amigos, solo tiene vasallos. La izquierda critica el imperialismo, pero carece de un proyecto de integración regional robusto que permita a Perú, Chile y Bolivia negociar en bloque. Si el triángulo del litio y el cinturón del cobre negociaran juntos, podrían poner de rodillas a Trump y a Xi Jinping. Pero divididos, son presas fáciles de la extorsión bilateral que propone la sección 232. Desde una visión marxista, lo que subyace a todo este ruido diplomático y bursátil es la disputa brutal por la apropiación de la renta extractiva. El cobre y el litio no son simples mercancías hoy en día. Son la base material de la próxima revolución industrial y militar. Quien controla el cobre, controla la electrificación. Quien controla el litio, controla la movilidad y la guerra con drones. Trump no quiere libre comercio de cobre. Quiere seguridad de suministro para el complejo militar industrial de Estados Unidos, a precios que permitan la rentabilidad de sus corporaciones, excluyendo a China de la ecuación. Quiere que la plusvalía generada en los Andes termine en los balances de Tesla, General Dynamics y Apple, no en los de BYD o Huawei. Y aquí es donde entra la clase trabajadora andina, el actor siempre olvidado. Para el minero en Cerro Verde o en Las Bambas, para el estibador en el Callao o en el futuro puerto de Chancay, esta guerra de titanes significa más precarización. La presión de Estados Unidos para bajar los precios o asegurar suministros exclusivos se traducirá inevitablemente en una mayor presión sobre los costos laborales y ambientales en Perú. Si las mineras tienen que pagar tarifas para entrar a Estados Unidos, o si tienen que reorientar sus inversiones, intentarán recuperar esas pérdidas exprimiendo a los trabajadores y a las comunidades locales. El extractivismo se volverá más voraz, más militarizado y menos regulado. Todo en nombre de la seguridad nacional de una potencia extranjera. La volatilidad en Wall Street es el reflejo de esta incertidumbre sistémica. Al principio, el cobre sube por miedo a la escasez. Luego, baja por miedo a que las tarifas de Trump provoquen una recesión global que destruya la demanda. Es la irracionalidad del capitalismo financiero en su máxima expresión. Celebran la mano dura un día y lloran por la guerra comercial al día siguiente. Pero la tendencia de fondo es clara.
Los activos mineros en Sudamérica se están devaluando porque el riesgo político se ha disparado. Ya no es el riesgo de expropiación por gobiernos socialistas lo que temen. Ahora temen la expropiación comercial por parte del gobierno de Estados Unidos. El hecho de que Trump haya dado un plazo de 180 días es una táctica de negociación psicológica. Busca que en estos 6 meses el pánico haga el trabajo sucio. Espera que los lobistas de las mineras, los políticos peruanos asustados y los medios de comunicación creen el clima necesario para que Perú capitule y firme un acuerdo bilateral humillante que en la práctica entregue el control de sus recursos a Washington y limite el uso del puerto de Chancay para fines militares o estratégicos chinos. Es una extorsión a cámara lenta, televisada y tuiteada. Pero hay un factor que Trump quizás subestima: la realidad material de la infraestructura. El puerto de Chancay ya está ahí. El hormigón está vertido. Las grúas están instaladas. Los contratos están firmados. Deshacer esa realidad física con decretos de papel desde Washington es mucho más difícil de lo que parece. China no se va a ir simplemente porque Trump firme un papel. Beijing responderá. Y su respuesta podría ser acelerar la integración de Perú en su propia esfera, ofreciendo comprar todo el cobre que Estados Unidos rechace, pero a cambio de una alineación política total. Esto empujaría a Perú a una ruptura definitiva con el sistema interamericano, acelerando la fragmentación del mundo en 2 bloques hostiles. La Unión Europea, por su parte, mira esto con terror. Europa necesita esos mismos minerales para su propia transición verde, pero no tiene ni la fuerza militar de Estados Unidos, ni el capital excedente de China. Si Estados Unidos y China se reparten el cobre andino mediante la fuerza y la inversión directa, Europa se queda fuera, condenada a la irrelevancia industrial. Por eso vemos a los diplomáticos europeos corriendo a Lima y Santiago, tratando de ofrecer acuerdos de comercio justo y sostenibilidad. Ofertas que suenan huecas frente a la brutalidad del garrote de Trump y la chequera de Xi. Lo que nadie está diciendo abiertamente en los grandes medios, pero que es la verdad subyacente de este terremoto, es que la soberanía nacional en América Latina ha muerto bajo el peso de esta disputa. No puedes ser soberano si tu economía depende de que 2 imperios se pongan de acuerdo sobre quién compra tu tierra. La única salida real, la única respuesta que no sea la sumisión a uno u otro, sería la nacionalización de los recursos estratégicos y la creación de un cartel de productores latinoamericanos que imponga sus propias condiciones al mercado global. Pero las oligarquías locales en Perú y Chile están demasiado integradas al capital transnacional como para siquiera soñar con esa posibilidad. Prefieren ser capataces en la hacienda de otro que dueños de su propio destino difícil. Estamos presenciando el fin de la ilusión del desarrollo a través de la exportación de materias primas. El modelo primario exportador, que nos vendieron como la vía al primer mundo, nos ha llevado directamente a ser el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que por ahora se libra con aranceles, puertos y decretos, pero que amenaza con calentarse en cualquier momento. La amenaza a Perú es, en realidad, una amenaza a todo el sur global. O se alinean o los aplastamos. Y la respuesta de los pueblos, no de las élites, aún está por verse. Porque mientras los presidentes tiemblan ante los tweets de Trump, bajo la tierra, en los túneles y en los tajos abiertos, la clase trabajadora sigue generando la riqueza que todos codician. Y es ahí,
en el control de la producción, donde reside la única fuerza capaz de detener esta locura. Para profundizar en la verdadera naturaleza de este sismo geopolítico, debemos arrancar la máscara de la retórica diplomática y mirar directamente a los engranajes oxidados de la hegemonía estadounidense. Porque lo que Donald Trump está haciendo al invocar la sección 232 contra el cobre peruano y el puerto de Chancay no es una medida de fortaleza. Es el espasmo violento de un imperio que se sabe industrialmente obsoleto frente a su rival asiático. La emergencia nacional que declara Washington no es porque Perú sea una amenaza militar, ni porque China vaya a usar el puerto para invadir California. La emergencia real, la que les quita el sueño a los planificadores del Pentágono y a los estrategas de Wall Street, es que Estados Unidos ha perdido la capacidad física y material de construir infraestructuras que compitan con la nueva ruta de la seda. Durante 50 años, el capitalismo estadounidense se dedicó a la financiarización, a la especulación inmobiliaria y a la deslocalización de su base productiva, mientras que China se dedicó a verter hormigón, acero y a dominar la logística global. El puerto de Chancay es el monumento físico a esa divergencia histórica. Es una humillación de hormigón armado clavada en la costa del Pacífico sudamericano. Cuando Trump amenaza con aranceles del 50%, está intentando legislar contra la realidad. Está tratando de anular, mediante un decreto presidencial, las leyes de la física económica y la eficiencia logística. El puerto de Chancay reduce más de 10 días el tránsito marítimo entre Sudamérica y Asia. Eso significa costos de flete más bajos, rotación de capital más rápida y una integración de las cadenas de valor que hace que los productos peruanos, chilenos y brasileños sean más competitivos en el mercado más grande del mundo, que es Asia, no Estados Unidos. Al atacar esto, Trump le está diciendo a Perú: debes ser menos eficiente, debes ser más pobre y debes pagar costos logísticos más altos, solo para que nosotros nos sintamos seguros. Es la imposición del subdesarrollo como política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y hay que ser muy claros sobre lo que significa esta seguridad para la clase trabajadora de América Latina. La historia nos ha enseñado, con sangre y fuego, que cuando Estados Unidos habla de asegurar sus cadenas de suministro en el hemisferio, lo que realmente está diciendo es que se reserva el derecho de propiedad de facto sobre los recursos naturales de la región. La jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, ya lo había dicho sin rodeos hace un par de años, cuando se refirió al litio y al agua dulce de Sudamérica como nuestros recursos. Trump simplemente está traduciendo esa mentalidad militar a la política comercial coercitiva. La amenaza a Perú es la reactivación de la doctrina Monroe, en su versión más tóxica y desesperada. América Latina no es un socio, es una despensa, y nadie más tiene permiso para entrar en la cocina. Pero analicemos la contradicción interna que esto genera en la propia burguesía peruana. Esa élite limeña que históricamente ha sido la más servil a los intereses de Washington en la región. Están en estado de shock catatónico. Durante décadas, su modelo de acumulación se basó en una premisa simple: vender piedras a quien pagara mejor, China, y guardar el dinero y la lealtad política en Miami, Estados Unidos. Ese equilibrio cínico se ha roto. Trump los está obligando a elegir entre su principal cliente y su principal protector. Si ceden a la presión estadounidense y bloquean la operación china en Chancay
o nacionalizan el puerto bajo pretexto de seguridad, como sugieren los asesores más radicales de la Casa Blanca, se enfrentan a la ira económica de Beijing. China no necesita invadir Perú. Solo necesita dejar de comprar cobre peruano durante 3 meses para que la economía de Perú colapse, el sol se evapore y el gobierno caiga. Por otro lado, si la oligarquía peruana intenta resistir a Trump y defender su soberanía comercial, se enfrentan a la maquinaria de cambio de régimen de Washington. No estamos hablando solo de aranceles. Estamos hablando de la capacidad de la OFAC para sancionar bancos peruanos, de la capacidad de las agencias de inteligencia para financiar movimientos pro democracia que desestabilicen las calles de Lima, y de la capacidad de las calificadoras de riesgo para degradar la deuda soberana de Perú a la categoría de basura en cuestión de semanas. Es una encerrona perfecta. La clase dominante peruana, que nunca tuvo un proyecto nacional propio más allá de la extracción de renta, se encuentra ahora desnuda frente a la tormenta interimperialista, y su pánico es el que está provocando la volatilidad en los mercados. Profundicemos en el aspecto técnico de la sección 232, porque es aquí donde se revela la perversidad del mecanismo. Esta ley permite al presidente imponer restricciones comerciales si las importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional. Pero, ¿cómo amenaza el cobre peruano la seguridad de Estados Unidos? El cobre es un commodity global. La amenaza, según la lógica retorcida de Trump y sus asesores proteccionistas como Robert Lighthizer, es que si China controla el puerto de salida, Chancay, y las minas, como las Bambas, tiene el poder de apagar el suministro a Occidente en caso de un conflicto por Taiwán. Por lo tanto, la solución que propone Washington no es competir comercialmente, sino obligar a Perú a desvincularse de China mediante la asfixia económica. Quieren crear un cinturón del cobre de la libertad, una cadena de suministro totalmente segregada donde el mineral extraído en los Andes fluya exclusivamente hacia puertos controlados por empresas occidentales y hacia refinerías en Estados Unidos o países aliados, aunque eso sea económicamente irracional y mucho más caro. Esto nos lleva a la gran mentira de la transición energética verde bajo el capitalismo occidental. Nos dicen que necesitamos cobre y litio para salvar el planeta del cambio climático. Pero la acción de Trump demuestra que la prioridad no es el planeta, ni la eficiencia energética, ni la reducción de emisiones. La prioridad es la supremacía geopolítica. Al fragmentar el mercado global de minerales y forzar la creación de cadenas de suministro duplicadas y más caras, Estados Unidos está, de hecho, saboteando la velocidad de la transición energética global. Están encareciendo artificialmente los costos de los vehículos eléctricos, de los paneles solares y de las redes eléctricas inteligentes, solo para asegurarse de que China no lidere esa transición. Es el sabotaje climático como estrategia de Estado. El impacto en Chile es igualmente devastador. Y aquí la política interna juega un papel crucial. El gobierno chileno, atrapado entre una izquierda fragmentada y una derecha pinochetista en ascenso, ve cómo su principal activo estratégico, el cobre, se convierte en una maldición geopolítica. Si Estados Unidos impone tarifas al cobre chileno bajo la misma lógica de seguridad nacional, porque Chile también exporta masivamente a China, el modelo económico chileno, que ya cruje por la desigualdad y el estancamiento, podría quebrarse definitivamente. Esto abriría la puerta a una crisis social de proporciones insospechadas,
similar al estallido de 2019, pero esta vez exacerbada por una guerra comercial externa. Y no olvidemos que la derecha chilena, liderada por figuras como José Antonio Kast, podría intentar usar esta presión de Trump para alinearse completamente con Washington, prometiendo romper con China a cambio de protección, lo que sumiría a Chile en una dependencia neocolonial absoluta y provocaría un conflicto interno masivo. ¿Y qué pasa con el litio? La proclamación de Trump menciona específicamente los minerales críticos procesados. China domina el refinamiento del litio. Sudamérica tiene la materia prima en los salares de Bolivia, Chile y Argentina. La estrategia de Estados Unidos. Es impedir a toda costa que estos países desarrollen su propia industria de procesamiento de baterías en alianza con China. Quieren que Sudamérica siga siendo una cantera, exportando carbonato de litio bruto, y que el valor agregado se genere en las gigafábricas de Nevada o Arizona. La amenaza de tarifas es el garrote para disuadir a cualquier gobierno sudamericano de firmar acuerdos de transferencia tecnológica con empresas chinas como CATL o BYD. Es la prohibición de la industrialización periférica por decreto imperial. Ahora miremos hacia Brasil y el papel de los BRICS. La agresión contra Perú es un mensaje directo a Brasilia. Lula da Silva ha estado impulsando la integración sudamericana y el uso de monedas alternativas al dólar. El puerto de Chancay es funcional a esa estrategia, ya que permite a Brasil exportar su soja y su carne a Asia sin pasar por el Caribe, controlado por Estados Unidos. Si Trump logra neutralizar Chancay, le corta una arteria vital al proyecto de autonomía brasileño. Por eso, la respuesta de Brasil no puede ser tibia. Es probable que veamos una aceleración de la diplomacia brasileña para blindar políticamente a Perú, tal vez ofreciendo garantías de seguridad o financiamiento a través del Banco de Desarrollo de los BRICS. Estamos ante la posibilidad real de que Sudamérica se fracture en dos bloques: los países que capitulan ante la presión de Washington, probablemente bajo gobiernos de derecha, y los países que buscan refugio en la arquitectura alternativa que China y los BRICS están construyendo. Pero el análisis marxista estaría incompleto si no hablamos de la tecnología y la automatización. El puerto de Chancay es un puerto inteligente, altamente automatizado, con tecnología 5G de Huawei. Esto es lo que realmente aterra a la inteligencia estadounidense. Temen que ese puerto sea también un nodo de recolección de inteligencia, una oreja gigante de China en el Pacífico Sur. Y temen que la eficiencia de la automatización china desplace por completo a los operadores logísticos estadounidenses y europeos. Para los trabajadores portuarios peruanos, esto es una espada de doble filo. Por un lado, el puerto trae modernidad, pero por otro, la automatización masiva significa que generará muy pocos empleos directos en comparación con los puertos tradicionales. La promesa de que Chancay traerá prosperidad masiva al pueblo de Chancay es una ilusión. Traerá rentas para los dueños del puerto y para el Estado, si logra cobrarlas. Pero el pueblo verá pasar los contenedores automatizados mientras su entorno se transforma en una zona de sacrificio logístico. La emergencia nacional de Trump también tiene un componente de guerra cultural interna en Estados Unidos. Trump necesita venderle a su base obrera depauperada la idea de que él está trayendo los trabajos de vuelta. Al atacar a Perú y a China, crea el espejismo de que si bloquea el cobre extranjero, se abrirán minas en Minnesota o Arizona. Es una mentira cruel.
Las minas en Estados Unidos enfrentan costos operativos y regulaciones ambientales, aunque Trump intente desmantelarlas, que hacen imposible competir en volumen con los Andes. Además, el capital minero estadounidense prefiere invertir en el extranjero, donde la mano de obra es barata y las leyes laxas. La tarifa no traerá trabajos mineros a Estados Unidos. Solo encarecerá todo lo que se fabrique con cobre en Estados Unidos, alimentando la inflación que golpea a esa misma clase trabajadora norteamericana. Hay un aspecto siniestro en la temporalidad de esta amenaza: los 180 días. Ese plazo vence en julio de 2026. Justo en medio del ciclo político y económico. Es una bomba de tiempo diseñada para detonar y forzar concesiones máximas. Durante estos 6 meses, veremos un desfile de diplomáticos y generales estadounidenses viajando a Lima, ofreciendo ayuda de seguridad y acuerdos de libre comercio mejorados a cambio de que Perú le entregue las llaves de Chancay a un operador confiable, es decir, occidental, o imponga restricciones severas a COSCO Shipping. Es la diplomacia de la cañonera, actualizada al siglo XXI. Tienes un puerto muy bonito aquí. Sería una lástima que algo le pasara a tu economía por culpa de él. Lo que nadie está diciendo es que esta agresión viola flagrantemente las propias reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el propio Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Pero a Trump no le importan las reglas internacionales. Él opera bajo la lógica del poder puro. Esto marca el fin definitivo del orden internacional basado en reglas que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Washington ha decidido quemar el pueblo para salvarlo. Están destruyendo las instituciones del libre comercio global porque esas instituciones ya no garantizan su supremacía. Es el momento unipolar, dando paso al caos multipolar. El riesgo de un conflicto cinético, es decir, militar, no es cero. Si la presión económica no funciona, y si China sigue consolidando su posición en Chancay, no podemos descartar operaciones de sabotaje encubierto, ciberataques contra la infraestructura del puerto o incidentes navales provocados en las aguas jurisdiccionales peruanas. La CIA tiene un largo historial de accidentes en infraestructuras críticas cuando los gobiernos no entienden las sugerencias de la Casa Blanca. El pueblo peruano debe estar alerta, porque su territorio se ha convertido en el punto de fricción más caliente del hemisferio occidental. Además, esta situación expone la fragilidad de las cadenas de suministro just in time. El modelo de eficiencia capitalista que eliminaba los inventarios para maximizar la ganancia financiera ha dejado al mundo desnudo frente a las interrupciones políticas. Un solo decreto de Trump puede paralizar líneas de montaje en todo el mundo. Esto está llevando a una reestructuración hacia el just in case, por si acaso, donde las empresas acumulan inventarios masivos de cobre y litio, lo que a su vez dispara los precios y genera escasez artificial, castigando a los países más pobres que no pueden pagar la prima de riesgo. Desde el punto de vista de la lucha de clases, este es un momento pedagógico crucial. Demuestra que el capital no tiene patria, pero los imperios sí tienen ejércitos y aduanas. La clase trabajadora peruana no debe caer en la trampa del nacionalismo chauvinista que la oligarquía intentará vender para defender sus negocios con China o con Estados Unidos. Los trabajadores deben plantear una tercera vía: la soberanía popular sobre los recursos.
Ni patio trasero de Washington, ni enclave extractivo de Beijing. La única forma de romper este ciclo de amenazas y dependencia es la nacionalización y la industrialización interna de los minerales, bajo control democrático de los trabajadores y las comunidades. Es una tarea titánica, sí, pero la alternativa es ser aplastados por el choque de dos elefantes geopolíticos. Miremos también la reacción de Europa. La Unión Europea está paralizada. Por un lado, son vasallos militares de la OTAN y deben seguir la línea de seguridad de Estados Unidos, UU. Por otro lado, sus industrias alemanas y francesas necesitan el cobre peruano y chileno desesperadamente y no quieren pagar las tarifas de Trump. Es probable que veamos una fractura en el bloque occidental, donde las empresas europeas intenten buscar excepciones o hacer negocios triangulares para eludir las sanciones de Trump, lo que debilitará aún más la alianza transatlántica. En última instancia, el terremoto mundial provocado por Trump es el sonido de las placas tectónicas del capitalismo global rompiéndose. La era de la globalización neoliberal, donde se suponía que el comercio traería la paz, ha terminado. Hemos entrado en la era del capitalismo de guerra, donde el comercio es un arma. Los puertos son trincheras y los minerales son municiones. Perú es hoy la primera víctima de alto perfil de esta nueva guerra en Sudamérica, pero no será la última. La amenaza a Chancay es un aviso a navegantes para todo el sur global. La neutralidad ya no es tolerada por el imperio en decadencia. O te sometes o te conviertes en objetivo. Y frente a esa disyuntiva, la única respuesta digna es la organización, la unidad regional y la resistencia antiimperialista intransigente. Continuaré profundizando en las implicaciones financieras, la respuesta detallada de los mercados asiáticos y el impacto en la política interna de los países andinos en los siguientes párrafos para mantener el rigor y la extensión solicitada. Si analizamos la estructura financiera de esta amenaza, nos encontramos con que el dólar está siendo utilizado como un arma de destrucción masiva económica. La simple mención de la sección 232 ha encarecido el costo del crédito para todos los proyectos de infraestructura en Perú. Los bancos de inversión, esos buitres que huelen la sangre a kilómetros, han elevado la prima de riesgo país. Esto significa que si Perú quiere construir una carretera, un hospital o una escuela, ahora le costará mucho más caro financiarse en los mercados internacionales. Es un impuesto imperial invisible que paga cada ciudadano peruano a través de la austeridad fiscal que el gobierno impondrá para pagar esos intereses más altos. Trump ni siquiera necesita implementar las tarifas para hacer daño. El miedo financiero ya está extrayendo valor de la economía peruana y transfiriéndolo a los acreedores del norte. Además, la reacción de los mercados asiáticos ha sido de una frialdad estratégica que contrasta con la histeria occidental. Mientras Wall Street entra en pánico, en la bolsa de Shanghái y en Hong Kong, las empresas mineras y logísticas chinas están recalculando sus rutas. China tiene la capacidad financiera de absorber costos que las empresas occidentales no pueden. Es muy probable que Beijing esté preparando un paquete de subsidios encubiertos para sus empresas en Perú, para que puedan resistir cualquier tarifa que Trump imponga. Esto llevaría a una situación absurda, donde el cobre peruano chino seguiría siendo más competitivo que el cobre americano, incluso con aranceles, simplemente porque el Estado chino está dispuesto a perder dinero a corto plazo para ganar la guerra estratégica a largo plazo.
Estados Unidos, con su déficit fiscal monstruoso y su parálisis política en el Congreso, no tiene esa capacidad de maniobra fiscal. Y no olvidemos el papel de la corrupción en todo esto.